Hardware. La Real Academia Española define el hardware como el conjunto de los componentes que conforman la parte física de una computadora. CPU, o Central Processing Unit, unidad de procesamiento central en español, es la parte central de toda computadora, ya que es la que cumple la tarea de procesamiento de todas las funciones, así como también de almacenamiento de la información. División del hardware. El hardware suele distinguirse entre los componentes internos del computador, que son los dispositivos necesarios para iniciar el funcionamiento de un ordenador, y los dispositivos periféricos, que pueden ser de entrada y salida. Componentes internos del computador. El procesador. Es, en los sistemas informáticos, el complejo de circuitos que configura la unidad central de procesamiento o CPU. Típicamente es la parte de cualquier computadora o de equipos electrónicos digitales y es la unidad que hace las veces de motor de todos los procesos informáticos, desde los más sencillos hasta los más complejos. Tarjeta madre. Es el dispositivo de mayor relevancia que se encuentra en el circuito de una computadora u ordenador, ya que facilita la conexión entre las distintas unidades electrónicas del mismo y permite el uso del aparato con fluidez. Se trata de una pieza fundamental presente en todo tipo de ordenadores y otros dispositivos electrónicos. Tarjeta de video. Una tarjeta de video, también llamada tarjeta gráfica, tiene a su cargo el procesamiento de los datos que provienen del procesador principal para convertirlos en información que se pueda presentar en dispositivos tales como los monitores y los televisores. Tarjeta de sonido. Es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la salida de audio controlada por un programa informático llamado controlador o driver. Tarjeta de red. Es una clase de tarjeta destinada a ser introducida en la placa madre de una computadora o se conecta a uno de sus puertos para posibilitar que la máquina se sume a una red y pueda compartir sus recursos, como los documentos o la conexión a Internet. Disco duro. Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil porque los contenidos almacenados no se pierden aunque se encuentren energizados y que emplea un sistema de grabación magnético para guardar los datos digitales. Memoria RAM. Random Access Memory. Se utiliza como memoria de trabajo de computadoras para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. En la RAM se cargan todas las instrucciones que ejecuta la unidad central de procesamiento y otras unidades del computador. Fuente de alimentación. Es el dispositivo que se encarga de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial que se recibe en los domicilios en corriente continua o directa, suministrando los diferentes voltajes requeridos por los componentes. Dispositivos periféricos. Unidades de entrada. Teclado. Es el dispositivo periférico que presenta un conjunto de teclas que permite introducir datos a una computadora u a otra máquina digital. Cuando el usuario presiona una tecla, se envía la información cifrada a la computadora y esta muestra el carácter correspondiente a la tecla en la pantalla. Mouse o ratón. Es uno de los dispositivos de entrada que forma parte de un computador. A través de él se puede interactuar directamente con la computadora mediante un puntero o indicador que se muestra en la pantalla. Su función principal es controlar las funciones que le ordena el usuario. Escáner. Es un periférico que se utiliza para convertir, mediante el uso de luz, imágenes impresas o documentos a formato digital. Los escáneres pueden tener accesorios como un alimentador de hojas automático o un adaptador para diapositivas y transparencias. Hoy en día es muy común incluir en el mismo aparato la impresora y el escáner. Son las llamadas impresoras multifunción. Periféricos de salida. Pantalla o monitor. Es el dispositivo de salida que se utiliza más a menudo. Mientras que el teclado permite introducir datos en el CPU, la pantalla permite la visualización de los datos capturados, los mensajes y la información procesada por la computadora. Impresora. Es un dispositivo periférico del ordenador que permite producir una gama permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en un formato electrónico, imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser. Altavoces. Son los dispositivos que permiten la amplificación del sonido. Son transductores eléctricos. Convierten la corriente de electricidad en una onda sonora. Los altavoces son una forma en que las computadoras hacen sonidos por medio de un audio digital o analógico. Dispositivos de almacenamiento de datos. Es un conjunto de componentes utilizados para leer o grabar datos en el soporte de almacenamiento de datos en forma temporal o permanente. Entre ellos destaca la unidad de memoria flash. Es un tipo de memoria que se comercializa para el uso de aparatos portátiles como cámaras digitales o agendas electrónicas. El aparato correspondiente, o bien un lector de tarjeta, se conecta a la computadora a través del puerto USB o Firewire. Unidad de tarjetas de memoria.
Es un periférico que lee o escribe en soportes de memoria flash. Actualmente los instalados en computadoras, lectores de DVD y otros dispositivos suelen leer varios tipos de tarjetas. Una tarjeta de memoria es un pequeño soporte de almacenamiento que utiliza memoria USB para guardar la información. Los equipos utilizados por las diferentes compañías pueden variar según sus funciones. Por ejemplo, en el caso de una empresa que se dedique al comercio internacional, se recomienda que los ordenadores utilizados cumplan con las siguientes características. Deben tener equipos de última generación con una memoria RAM de mínimo 4 GB, un disco duro de por lo menos 1 TB, monitores pantalla planas LED e impresoras multifuncionales. Software es el conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Se divide en software de sistema y de aplicación. El software de sistema es el conjunto de programas indispensables para que la máquina funcione. Confiere control sobre el hardware, además de dar soporte a otros programas. Dos de los más importantes son el sistema operativo y los controladores de dispositivos. El sistema operativo es el conjunto de programas que administran los recursos de la computadora y controlan su funcionamiento. Un sistema operativo realiza 5 funciones básicas: el suministro de interfaz al usuario, administración de recursos, administración de archivos, administración de tareas y servicio de soporte. En el ámbito internacional, el software por antonomasia es Microsoft Windows, que entre todas sus versiones acumula cerca de un 90% de la cuota de mercado. Controladores de dispositivos. Son los programas informáticos que permiten al sistema operativo interactuar y controlar un dispositivo de hardware. Para cada dispositivo de hardware que tengamos conectado al PC, debemos instalar su controlador. Software de aplicaciones. Son los programas diseñados para o por los usuarios para facilitar la realización de tareas específicas en la computadora. Las funciones de una aplicación dependen de su propósito, según el cual pueden clasificarse en 2 categorías: programas básicos o utilitarios y programas de productividad. Los programas básicos son las aplicaciones cuyo propósito es mejorar en alguna forma el desempeño del ordenador. Por ejemplo, los antivirus, los cuales son programas creados para prevenir o evitar la activación de los virus, así como su propagación y contagio. Y los programas de productividad son aplicaciones cuyo propósito es facilitar, agilizar y mejorar para el usuario la ejecución de ciertas tareas. Algunos programas de productividad son los administradores de bases de datos, que son aplicaciones diseñadas para acceder, almacenar y procesar grandes colecciones de datos de una forma eficiente. Y los paquetes de presentación, que son software que permiten al usuario diseñar presentaciones para desplegarlas a través de la misma computadora o imprimir diapositivas. Continuando con el ejemplo del comercio internacional, dentro del software de aplicaciones utilizados por una empresa dedicada a esto, podemos encontrar desde un paquete ofimático como Microsoft Office, que es una recopilación de aplicaciones utilizadas en oficinas para realizar diferentes funciones sobre archivos, como crear, modificar, organizar e imprimir, hasta programas especializados en la materia, como el ISANIF, un software creado por la empresa Lisa y que permite llevar a cabo el control, seguimiento y determinación del costo de adquisición de elementos en procesos de importación, de forma detallada e independiente según los requerimientos establecidos en cada marco normativo. O también existe el Cuesta Web, un software creado por la empresa del mismo nombre que ofrece soluciones integradas de gestión del comercio mundial basados en la web. Su modelo de negocio unifica importación, exportación, logística, cumplimiento de normas y procesos financieros, incluyendo el despacho de aduana, costos, catálogo de productos, gestión de eventos, etc. La base de datos centralizada mantiene el contenido de cumplimiento hasta la fecha y soporta múltiples idiomas, divisas y zonas horarias. Algoritmo. Es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas, que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizarla. Las características fundamentales que debe cumplir todo algoritmo son: debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. Debe estar bien definido, es decir, si se sigue la ejecución 2 veces del mismo, se debe obtener la misma secuencia lógica. Debe ser finito, es decir, debe terminar en algún momento. El algoritmo tendrá 0 o más entradas. Estas cantidades pertenecen además a conjuntos específicos de objetos. El algoritmo tiene 1 o más salidas en relación con las entradas. Diagrama de flujo. Es una representación gráfica de un algoritmo. Se basan en la utilización de símbolos con significados definidos y representan el flujo de ejecución mediante las flechas que conectan los puntos de entrada y salida. La simbología utilizada para la elaboración de diagramas de flujo es variable y debe ajustarse a un patrón definido previamente.
Existen algunos ampliamente utilizados, por lo que es adecuado conocerlos. Se utilizan los símbolos indicados a continuación, estandarizados según la norma ISO 5807. La flecha indica el sentido y trayectoria del proceso de información o tarea. El rectángulo representa un evento o proceso determinado. Es el símbolo más comúnmente utilizado. Se usa para representar un evento que ocurre de forma automática y del cual generalmente se sigue una secuencia determinada. El rombo representa una condición. El flujo de información entra por arriba y sale por un lado si la condición se cumple o sale por el lado opuesto si la condición no se cumple. Y el círculo representa un conjunto de conexión entre procesos. Se utiliza cuando es necesario dividir un diagrama de flujo en varias partes. Una referencia debe darse dentro para distinguirlo de otros. Para finalizar están las estructuras algorítmicas. Estas se dividen en estructuras secuenciales, estructuras condicionales y estructuras repetitivas. Estructuras secuenciales. Es aquella en las que las tareas se suceden del modo que la salida de una es la entrada de la siguiente, y así sucesivamente, hasta el fin del proceso. Tiene una sola entrada y salida. Estructuras condicionales. Este es el caso cuando existe un número de posibilidades alternativas resultantes de la evaluación de una determinada condición. Se utilizan para tomar decisiones lógicas, evaluando una condición y en función del resultado de la misma se realiza una opción u otra. Estructuras repetitivas. Las estructuras que repiten una secuencia de instrucciones un número determinado de veces se denominan bucles y se denomina iteración al hecho de repetir la ejecución de una secuencia de acciones. Entre las estructuras repetitivas se encuentran estructura mientras, while, es aquella en que el cuerpo del bucle se repite mientras se cumple una determinada condición. Estructura repetir, repeat, esta estructura se ejecuta hasta que se cumpla una condición determinada que se comprueba hasta el final del bucle. Se ejecuta al menos una vez. Y estructura para, for, ejecuta las acciones del cuerpo del bucle un número específico de veces. De modo automático controla el número de iteraciones o pasos a través del cuerpo del bucle.